Buenas noches, docente. Mi nombre es Mariela Herrera Muñoz, soy alumna de TENS Trabajo Social y en esta oportunidad voy a hacer el video examen de legislación familiar. Nosotros teníamos que elegir entre varias preguntas y las mías son las siguientes. ¿Cuáles son los criterios legales previstos para las derivaciones en el ámbito de mediación familiar? Bien, la mediación familiar tiene un contexto bastante amplio, ¿cierto? Dentro de este yo dividí en tres pequeñas situaciones. La primera, ¿cierto?, es que nosotros siempre consideramos o siempre entendemos que la mediación familiar es voluntaria, ¿cierto? No se debe pensar que es obligado. Sin embargo, en algunos casos, según la materia de la ley lo exija, ¿cierto?, se somete o debe someterse previo a la demanda judicial una mediación familiar. Luego, ¿cierto?, hay otra etapa que se considera obligatoria y esta es en el caso, por ejemplo, de la pensión de alimentos, en el caso de cuidado personal de los hijos, ¿cierto?, que tiene que ver con la prisión, en la relación directa y regular, ¿cierto?, con los menores, que también eso tiene que ver con el régimen de visita, ¿ya? La idea, ¿cierto?, es siempre llegar a un acuerdo que ponga término al conflicto sin que esto sea necesidad de llegar a juicio. Sin embargo, ¿cierto?, nosotros igual sabemos que hay situaciones en las que juicio es el que determina y existe, ¿cierto?, esta mediación familiar también según estos temas. Y la tercera parte de lo mismo, yo la dividí en los casos de violencia intrafamiliar y la mediación que conlleva lo mismo. Dentro de lo que no constituye, ¿cierto?, un delito, ahí están embarcados envueltos ciertos tipos de violencia intrafamiliar. Y en algunos de estos casos, como yo les hablo y se dice o se conoce por etapas o niveles. Por ejemplo, se da casos de mediaciones familiares en violencia intrafamiliar según el tipo de violencia, si ha sido una violencia psicológica, si ha sido violencia económica, si ha sido algún tipo de violencia física, ¿verdad?, o efectivamente donde hay un delito mayor, que existen los casos de asesinatos a X personas, o alguien de la familia o del grupo familiar, o de este cercano, que también la ley lo dice. Y después nos consultan cuáles son las diferencias entre la violencia familiar, ya sea la violencia intrafamiliar, ya sea en materia familiar y en materia penal. La verdad es que cuando nosotros vimos y hablamos sobre la violencia intrafamiliar, lo que tiene que ver con el lado de materia familiar es cuando la violencia intrafamiliar no constituye un delito, y eso está estructurado y delimitado, ¿cierto? Y lo dice la ley, están así los artículos, y esto lo conlleva el Tribunal de Familia. Pero la otra parte, que es la materia penal, esto está suscitado por actos que constituyen o conllevan un delito, y estos son casos de maltrato. Por ejemplo, lo que se enuncia son el caso de maltrato habitual, que castiga con cárcel, ¿verdad? Porque hay una agresión física y una agresión psíquica que existe habitualmente, y va aumentando la pena, obviamente según el grado de la lesión misma, ¿ya? Esto lo ve la Fiscalía y está asociado a lo delictivo, ¿ya? En ningún caso es posible realizar un proceso de mediación cuando la causa está siendo conocida, ¿cierto?, y considerada, vista por el tribunal que tiene competencia en lo penal, ¿ya? Solo hay situaciones muy puntuales y específicas donde las rige la ley 19.968, y dice que es suspensión condicional de la dictación de sentencia, que es el artículo 84.